eran en las etapas del desarrollo del derecho de trabajo. Estas son etapas doctrinarias, la represión, la tolerancia y, y la legalización. Vimos que Constitución, pues, en nuestra región emitió la primera Constitución en donde dan un reconocimiento al, al derecho de trabajo, ¿verdad? Y eso fue la Constitución de Querétaro en México. Le siguió Weimar en Alemania y es un montón más, ¿verdad? Pero pues ya les coloqué ahí la del 45 en el caso nuestro. Bueno, entonces ya con eso, pues ya podemos entrar a la evolución de las normas laborales en Guatemala. Tenemos en la época colonial, no es algo que sea prohibido, no es algo que no sepamos, ¿verdad? Pero de que el sistema colonial en Guatemala, pues solo trajo una serie de tristezas a los pueblos originarios de nuestro país que vivían en esa época. Y producto del mismo, pues habían abusos y desmanes de todos los conquistadores. Se cuestionaban si tenían alma. Existió una bula papal de Paulo III, le puso fin a la encomienda y repartimiento. Las leyes de Indias fue un intento de la corona para limitar los desmanes y pues se estableció la jornada de las 8 horas. También en la evolución del derecho laboral, en la reforma liberal pasamos de lo civilista a lo laboral. En caso de duda estaba lo que dijera el patrono y la ley de trabajo reguló el, que el contrato se rige por el derecho común. Bueno, ya leído esto, pues entramos a conversar, entro al tema de cómo se ve, cómo fue visto en esa época y la situación de la gente que vivía en determinada época, ¿no? Entonces, tenemos que cuando yo les menciono que había abusos y desmanes, déjenme comentarles que hay un libro eh, que no he podido terminar de leer, pero me parece sumamente interesante. Se llama Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Así se llama el libro. Y esto es sobre los relatos de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Y ustedes saben que Fray Bartolomé de las Casas, pues es pues, reconocido aquí en nuestra región, principalmente en Alta Verapaz, pero él tuvo hablemos de peregrinaje a lo largo de toda Latinoamérica y Sudamérica. Y entonces él en ese apartado hace mención de cómo entraron a Perú, el Ecuador, si no estoy mal, e incluso hace referencia a cómo ingresaron a México, a Guatemala, ¿no? Y a mí me suena sumamente interesante como para ejemplificar los abusos de los conquistadores. ¿Por qué? Porque él se menciona en ese relato, en las distintas cartas que él enviaba, que él, eh, pues definitivamente, lo que buscaban los conquistadores era el oro. Y entonces los países de Sudamérica, pues sí tenían oro, pues obviamente lo que necesitaban era la mano de obra para la extracción de ese mineral, ¿no? Y pues definitivamente pues, generaba que pues eran esclavos de estos conquistadores sin derecho a reclamar una retribución. Y de esa cuenta, pues los conquistadores empezaron a subir, por así decirlo, ¿verdad? Hacia el norte, que es nuestro, hasta América Central, pero obviamente llegaron primero a México y entraron por mar, ¿no? Pero en la trayectoria antes de llegar a México, ellos lo que hacían era
pedirles oro a los lugareños y cuando no les daban, les quemaban, dice en un relato, los pies en la hoguera hasta que se les salieran los tuétanos, dice el relato. Y gritaban de dolor, ¿verdad? Imagínense un dolor esto bárbaro, vivos y que les saliera un líquido, ¿verdad? Hasta ese punto, ¿verdad? Como cocinarle los pies, eso es un abuso, eh, que solo ellos pudieron tener presente. Y dentro de esos relatos la gente se escondía, ¿va? Y buscaba cómo reaccionar, porque ellos llevaban el estandarte del cristianismo, lo traían. Y entonces, con tanta masacre, muchos de ellos decían que si tu Dios permite que, que se hagan estos abusos, ¿verdad? En nuestra contra, preferimos no ser cristianos. O sea que se dan cuenta la reacción del pueblo, ¿verdad? En contra de los españoles, al momento de tener una declaración de esa naturaleza, pues eso significaba definitivamente la explotación, la falta de reconocimiento de la dignidad humana hacia todos los seres humanos. Porque claro está, ¿verdad? Que cómo nos encontraron en estas latitudes, ¿verdad? Me imagino que en las tierras bajas como las costas, con algún taparrabo, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? En tierras altas es imposible que hayan estado solo en taparrabo, dado el frío que hay en nuestras tierras, ¿no? Más de algún manto, ¿va? Que normalmente es blanco, ¿va? Como un camisón, ¿va? Que es lo que yo he logrado ver de los relatos, ¿no? Y entonces es así como que estos españoles trataron a nuestra gente y cuando llegaron a México, ¿verdad? A mí me parece, cuento ese relato porque ellos ya sabían de los abusos que habían cometido en Sudamérica y entonces ellos los recibieron, ¿verdad? Los recibieron muy bien y ya los españoles lo que buscaban era dónde están los jefes, ¿verdad? Los caudillos, los reyes, ¿verdad? En nuestros libros de historia nos enseñaron a decir los señoríos, ¿verdad? Pero supongo que así como está tan mal contada la historia, pues eran, me imagino yo, los reyes de esa época. Y entonces, pues, empezaron aún así, cuando, a pesar de la atención que les daban a los, eh, a los españoles, aún así también les generaban los mismos castigos porque lo que querían era el oro, ¿va? Entonces los quemaban, les quemaban los pies igual, los torturaban. Y entonces ellos decían en sus lechos de muerte que se esperaran hasta llegar con Moctezuma, ¿no? Y al final llegaron, y entonces ellos interesados en llegar con Moctezuma. Y llegaron, ¿verdad? A las tierras de él, digamos, a su castillo. Y resultó que ellos lo apresaron en su propia tierra, en su propia casa, ¿va? Y hay un relato donde dicen que los lugareños, para que no se sintiera triste su rey, pues ellos danzaban, bailaban y cantaban para que él escuchara que ahí estaba. Sin embargo, los mandaron a callar, ¿no? Callar significaba que pues los estaban matando. Y hay otro relato, eso es para un súper resumen, y luego hubo otro relato en esas cartas de Fray Bartolomé de las Casas, donde indica que mandan a Guatemala, algo así, dice el nombre de Guatemala, le conocemos con Guatemala, Guatimalán, creo que decía, que mandaron a los más crueles, a Pedro de Alvarado y también estaba Hernán Cortés. A los más crueles mandaron a Guatemala, lo dijo Fray Bartolomé de las Casas. Y solo imagínense todo el holocausto que sufrió nuestra gente en esa época cuando entró Pedro de Alvarado acá, ¿verdad? Es una tortura total la que hizo toda
a nuestra gente, ¿verdad? Entonces cuento este relato dentro del marco del derecho de trabajo, porque definitivamente, ¿qué podemos rescatar de nuestra época colonial como un derecho del trabajo? Dudo que nada, más que una triste historia también, ¿verdad? Porque solo eran abusos y desmanes. Y esos documentos que yo les menciono, que acerca de estos temas, ¿verdad? Acerca de que se cuestionaban si tenían alma, pues solo imagínense, el español no creía que tuviéramos alma, ¿no? Y entonces eso es algo que, que es una lamentable situación, ¿verdad? En la que se ha vivido. Posiblemente por eso en nuestra latitud existe tanto racismo, ¿verdad? Y discriminación. Yo siempre propugno por llamarme guatemalteco, ¿verdad? Aun cuando soy nacido en el área del Quiché, orgullosamente, pero soy guatemalteco, ¿verdad? Soy de Guatimalán, como dijo Fray Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Así nos debemos de sentir todos, ¿verdad? Orgullosos, ¿verdad? Y entonces, pero pues es comprensible, ¿verdad? Porque el español solo trajo eso, discriminación y racismo. Que si no se tiene un color parecido al español, pues ya se es discriminado, ya se es inferior, ¿va? No lo digo con el ánimo que se sientan mal o que generemos una polémica al respecto. Lo digo con el ánimo de entender nuestra situación, ¿verdad? Pero que como académicos, todos nosotros aquí presentes, pues debemos de dar el paso adelante, ¿verdad? Y entonces es importantísimo todo esto para hacer conciencia. La bula que yo les mencioné, ¿verdad? Donde dice que le pusieron fin a la encomienda y el repartimiento. Es un triste ejemplo, pero ¿de qué? En realidad lo que existía ahí es tener mano de obra barata, es un tipo de esclavitud. Y entonces es definitivo que estaban reconociendo que estaban solapando un sistema de esclavitud a través de la encomienda y el repartimiento, con el pretexto de cristianizarlo, ¿verdad? Eso es lo peor, ¿verdad? Falso. Las leyes de India es un reconocimiento de la corona acerca del intento de limitar los desmanes, ¿verdad? Es decir, poner normas que regularan estas tierras, ¿verdad? Y pues luego una jornada de 8 horas que finalmente pues, se impuso. Entonces ven eh, todo esto acerca de cómo vivían nuestros antepasados, ¿verdad? Cómo es que lamentablemente pues se dio en su momento, ¿verdad? Lo cual pues nos trae como consecuencia que en el derecho laboral, eh, pues nada más tenemos una triste historia. Alguien puso por ahí que no entiende que es una bula, es un decreto, solo que es un decreto emitido desde un orden religioso. Entendemos que en esa época la iglesia estaba íntimamente ligada a la corona, ¿verdad? Entonces podían emitir ciertas disposiciones que debían de cumplirse. Esa es la bula, es una bula papal. Bueno, en cuanto a la evolución del derecho laboral en la reforma liberal, pues de lo civilista a lo laboral, pasando ya de la evolución en la época colonial a la época de la reforma liberal. Ahí un dato curioso, pues, ya estamos eh, hablando acerca de un sistema pues bastante capitalista, pero ante esa reforma liberal se estableció un proceso de lo civilista a lo laboral. Es decir, que poco a poco nos fuimos separando de lo civil, ¿no? Es decir, la esencia para la regulación contractual, ¿verdad? Digamos, resolver los conflictos que pudieran existir, pues definitivamente era a través de las normas del derecho civil. Pero poco a poco fue el traslado hacia el derecho de trabajo, que es el que rige actualmente. Dentro de ese proceso de traslado de lo civilista a lo laboral, existía la norma que decía que en caso de duda estaba lo que diga el patrono. Y entonces eso
generaba que el patrón no podía decir, yo lo despedí porque él vino bolo, ¿no? Bueno, entonces, ante duda, ¿qué duda podía dar si estaba todo inclinado al sistema, pues, eh, pues diseñado para respaldar a los empleadores? Había una libertad de contratos, lo cual significaba que hoy contrataba a cierta persona con un ingreso y a otros con menos ingresos si querían, dependiendo de la necesidad que ellos plantearan, ¿no? Entonces había una libertad en los contratos, ¿no? Entonces era difícil también hasta en esa época, en la reforma liberal, ¿verdad? Porque aún se mantenía la explotación del hombre sobre el hombre. El decreto 1434, Ley de Trabajo, reguló lo referente que el contrato se rige por el derecho común, ¿no? Entonces, imagínense, ya un código de trabajo, una ley de trabajo, perdón, que aún nos dirigía a, y a regirse por el derecho común, ¿verdad? Es decir, que el contrato de trabajo estaba regido por lo civil. Y entonces, en esa reforma liberal, aunque hubieron cambios, pues los cambios pues, no estaban muy diseñados hacia los trabajadores, sino que hacia, y hacia los empleadores, ¿verdad? Con normas totalmente diseñadas para proteger. Por esa razón hay momentos históricos, ¿verdad?, en donde se mencionaba acerca incluso del encarcelamiento eh, de los trabajadores, ¿verdad? Pero bajo el calificativo de un delito de sedición, justificados porque no se podía poner en riesgo todo lo referente al mercado, ¿no? Es decir, atentar contra el mercado era como la justificación que tenían para, eh, para que no existieran este tipo de actividades o reclamaciones. Algunas evoluciones, unos ejemplos que les pongo por acá que extraje de un texto. Tenemos aquí como por ejemplo el decreto 163 del 25 de septiembre de 1876, impuso de 4 meses a un año de trabajo forzado a ladrones o dañadores de plantío. Entonces, imagínense que el trabajo forzado, ¿no? Actualmente está en mucha discusión el tema del presidente Bukele, ¿no? Porque logró a instancia del Congreso pues una normativa, creo que excepcional, ¿verdad? Que permitió el encarcelamiento a diestra y siniestra de todos los pandilleros, ¿verdad? Y entonces, pues eso es como una especie de dictadura, ¿verdad? Porque eso solamente se da en ese tipo de gobiernos, muy, muy importante, ¿verdad? Pero al final atenta a un régimen democrático. Y entonces con ese ejemplo de 1876, el trabajo forzado, ¿verdad? A veces nosotros lo decimos por el tema del cansancio con estos delincuentes que no paran, ¿verdad? Lo vemos como justificativo, pero si lo analizamos en una posición democrática, ¿verdad? Primero tenemos que comprobarlo, porque hay un debido proceso, ¿verdad? Imagínense también el trabajo forzado a ladrones o dañadores de plantíos. O sea, se estaba privilegiando las plantaciones, ¿verdad? Y podían incluso hasta darle un trabajo forzado a alguien. El 7 de septiembre del 1893, el Tato autoriza cobrar 50 centavos por cada peón proporcionado para cultivar café. Imagínense, hacían sus redadas, se los llevaban para trabajar y pues cobraban por 50 centavos por cada peón que se estaba proporcionando. Famoso negrero. Circular de jefes políticos del 12 de agosto de 1903 se reconocen los miserables salarios y se fija el cornal en 12 reales. O sea, ya hubo un reconocimiento. Un decreto gubernativo del 657 del 21 de febrero de 1906 declara nulo y sin valor el canje o venta de mozos. ¿Qué parte?
puede uno no entender, ¿verdad? Donde pues prácticamente es una especie de esclavitud. Hubo un antecedente en 1920, la huelga de la Unión Ferrocarrilera, la huelga en 1923, José María Orellana decreta punible la paralización, la huelga de telégrafos, muelles de Puerto Barrio, en la United Fruit Company, el desorden en la distribución de trabajo, en la inmigración, esto curiosamente, porque nosotros trajimos trabajadores de otros países, ¿verdad? Y entonces se autorizó a la compañía japonesa a traer japoneses. Eso fue en 1924-1926. Trajeron a 3.500 naturales de la India, europeos, colonos y checos. Pues un desorden se dice ahí porque habiendo mano de obra aquí, ¿por qué no se le pagaba? ¿Por qué no se les enseñaba, verdad? Entonces, parte de las críticas que se hacen a la época. También el trabajo obligatorio en caminos, el régimen de Ubico, y aquí es donde se acerca mucho al atentado contra un régimen democrático, ¿no? La contribución de caminos era de 3 días o pagar 3 reales diarios, ¿no? El famoso impuesto de viabilidad. Y si no se hacía, pues entonces había sanciones fuertes, ¿no? Y pues otro dato que sería la organización de la Sociedad Ferrocarrilera 1915, la maternidad obrera, la fraternidad de trabajadores y la Liga Obrera. Esas son algunas disposiciones que nos permiten observar cómo, cómo fue evolucionando o cómo fueron evolucionando las disposiciones laborales en Guatemala. Entonces, más que todo era un sistema totalmente estatal, ¿verdad? Inclinado hacia los empleadores. Eh, Tristemente, pues son estos ejemplos los que yo les traigo. Y la sucesión de leyes de trabajo, no es más que cómo fueron cambiando las distintas leyes de trabajo pues, en Guatemala hasta llegar a nuestro actual Código de Trabajo. Ay, 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 perdón, compañeros, hoy me tocó un día bárbaro, cansadísimo, cansadísimo, pero logré entregar mi tarea, por así decirlo, ¿verdad? En el trabajo, mañana será otro reto más. Pero entonces tienen aquí algunas disposiciones muy interesantes, ¿verdad? Como ejemplo de cómo fue evolucionando Guatemala. No se trata solamente de hablar, son datos concretos, ¿verdad? Y esa sucesión que nos habla hasta llegar al día de hoy con el actual Código de Trabajo. ¿Qué nombres ha recibido el derecho de trabajo? Ha recibido el derecho industrial, así se le llamó en determinada época, nuestro actual derecho de trabajo y previsión social, dando privilegio a la industria, porque estaba de moda pues la existencia de la manipulación de la máquina. Imagínense, pues era claro que era como idóneo para los que propusieron eso. Sin embargo, pues no tardó demasiado y se acuñó otro nombre, el derecho obrero, porque ya estaba como inclinándose al derecho de los trabajadores. Entonces, eh, por eso le dieron ese derecho, refiriéndose al derecho de los trabajadores como tal, al obrero. Luego tenemos el derecho de trabajo que abarca trabajadores de diversas actividades, clases y estratos. Así estuvo, pero actualmente pues se le agregó la previsión social y por esa razón ahora se llama derecho de trabajo y previsión social, no solo trabajo y salario, sino también seguridad. Lo voy a revisar quién está esperando el ingreso. Muy bien. Ahora, importancia. ¿Por qué es tan importante estudiar el derecho de trabajo? Eh,
Quien no conoce su historia, dice, está condenado a repetirla. No sé quién dijo eso, ¿no? Pero entonces debemos de conocer la historia para saber que, que existieran una serie de abusos, ¿verdad? Y que el caminar, el desarrollo de nuestras normas, pues ha sido muy lento, ¿verdad? Bastante lento. Pero que al final de cuentas, pues es parte de la importancia del estudio. ¿Por qué? Porque se debe buscar el reconocimiento de las luchas de todos los trabajadores, incluso hasta en la propia represión, ¿verdad? Existieron movimientos en donde trataban de buscar la reivindicación de los trabajadores. Y entonces está también el tema de que ese reconocimiento era con el propósito de buscar mejores condiciones de trabajo y que no es privilegio de jueces el derecho de trabajo, sino que está dirigido a los trabajadores. También que trabajadores deben crear sus propios centros de estudio, que es parte fundamental. Regreso en un instante. Muy bien, Nick. Alguien estaba tocando mi puerta, entonces mejor preferiría cerrar. Entonces, les decía que los trabajadores deben de buscar sus propios centros de estudio. Es decir, el conocimiento es parte fundamental. Bueno, aquí les tengo algunas definiciones de lo que es el derecho de trabajo. Cabanela, Santiago Aguilar y de corte capitalista, como extremistas, ¿verdad? Primero de Cabanelas, contenido principal de la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores y de unos y otros con el Estado en lo referente al trabajo subordinado y en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de prestación de sus servicios y las consecuencias jurídicas inmediatas e inmediatas de la actividad laboral dependiente. Santiago Aguilar dice que tiene a mantener la armonía entre el capital y el trabajo, concediéndose garantías mínimas de organización y contratación, garantizando a favor de la clase dominante el amplio margen de explotación. Es una definición de él. Y de orden capitalista, que se refiere a principios y normas que garantizan la organización de los trabajadores para una mejor canalización de la participación en la dirección de la política de gobierno, y en su particular de la política económica. Bueno, son, digamos, como tres definiciones, las de Santiago y de orden capitalista, pues yo solo lo pongo como una manera que ustedes vean que hay de todo en nuestro medio, ¿verdad? Pero como primera tarea, ustedes van a buscar eh, tres definiciones de el derecho de trabajo. Van a buscar un autor que haga defina el derecho de trabajo, eh, pero no busquen de orden que tenga un orden socialista ni capitalista, no, que sea un poco más objetivo para efectos didácticos, ¿verdad? Por eso les puse aquí estas dos, porque ya con eso es más que suficiente. Necesitamos una definición que nos oriente y nos indique a qué se dedica el derecho individual de trabajo. Entonces, tres definiciones, por favor, y todo lo anotan en su cuaderno, anotan el autor y pues colocan ahí la definición de cómo este autor define el derecho de trabajo. Bueno, ¿alguna duda? Es el periodo de las dudas. Byron.
Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Bueno, más que todo, duda, Lee, creo que es comprobar cómo es la historia con la clase trabajadora, ¿vale? Que yo creo que, como usted bien nos relataba en su contenido, creo que hemos venido siendo sometidos no de ahorita, sino de hace mucho tiempo. Obviamente las costumbres y las razones van cambiando, pero hoy en día este tipo de teorías se manejan de otra manera y creo yo que como estudiantes de derecho debemos entenderlas también cuál va a ser nuestro rol al momento de hacer una defensa laboral. Porque dentro de las entidades públicas o entidades privadas, pues sí se abren dos situaciones, ¿no? Una persona más explotadora, otra persona un poco más oposicionista, pero de igual manera, pues se sigue eligiendo esta historia. Como usted bien lo decía, pues la clase explotadora pues, siempre ha existido. Lo vemos en trabajos en obreros, lo vemos en maquilas, lo vemos en muchas situaciones de nuestra actualidad que conlleva a estas definiciones, como usted bien lo indicaba, y creo importante pues razonar esta historia y irla viendo conforme están conformadas las leyes laborales hoy en día, ¿vale? Porque generalmente a veces un litigio laboral pues no conlleva una solución rápida, sino hasta 5 o 6 años, cuando esto debería ser más inmediato para la clase trabajadora, ¿vale? Entonces esa es mi opinión, disculpen. Muchas gracias, muy importante, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿No tienen dudas? Lick, una pregunta, buenas tardes. Lo de Sí. las tres definiciones de derecho de trabajo, ¿hay que subirlo en algún lado? O sea, en Classroom o algo así. ¿O solo es para que lo tengamos en nuestro No, cuaderno? no, no, es en su cuaderno de texto. Ah, ok, está bien. Muchas gracias, Lick. Ujú. Ok. Licenciado, si nosotros hacemos la anotación en digital, digamos, abrimos un Word y llevamos ahí nuestras anotaciones, ahí podemos anotar las definiciones o tiene que ser a mano. No, ya estamos grandecitos, ¿verdad? Para estar haciéndolo a mano. Ah, bueno, gracias. Ujú. Aquí alguien hace una pregunta. Dice, yo trabajaba en una inmobiliaria, pero mi jefa no le pagaba a nadie de sus trabajadores ni el sueldo mínimo y no daba prestaciones. Esto no es ilegal. 100% ilegal, ¿verdad? Por eso es que se ganan los casos, ¿verdad? Porque los empleadores creen tener el poder en la mano, ¿verdad? Pero en realidad cuando ya los demandan es otra cosa. Es ilegal. Tiene posibilidad de pedir todos los el reajuste al salario mínimo, prestaciones correspondientes, ¿verdad? Porque en todo caso a la empleadora le corresponde probar la existencia del contrato, ¿verdad? Tendrá que comprobar que existe otro tipo de contrato, ¿verdad? Pero no lo va a poder hacer. Por eso es que se ganan los casos. ¿Alguien más? Yo prefiero trabajar con mi cuenta. Aguanté mucha explotación. Ah, sí. Nosotros los que estamos bajo dependencia estamos aguantando la explosión, pero ahí vamos luchando. Qué bueno por usted que se lanzó al independiente. ¿Alguien más? Yo estoy, pues les conté a mis alumnos del año pasado, me compré un equipo porque ya me estaba dando problemas el que tenía, ¿no? Pero este que me compré ya no necesito absolutamente nada más que abrir mi computadora y trabajar. Nadie se ha quejado que se me da señal, que no se le escucha. Pues creo que fue bueno haber invertido, ¿verdad? Porque al final necesitamos tener una claridad al momento de recibir nuestras clases, ¿verdad?
Aquí dice si se paga, si se trabaja más de 8 horas, se paga horas extras. Sí, así es. Se debe de pagar. Vamos a ver las jornadas de trabajo, jornadas extraordinarias. Ahí lo vamos a ver, para pianito, pianito. Bueno, jóvenes, yo hasta aquí los dejo y entonces, Ernesto, dígame Ernesto. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Yo quiero conocer a detalle los renglones del Estado 011, 029, 022. Me pregunto si los vamos a ver durante el curso. Fíjese que en todo caso eso sería como parte del derecho administrativo, fíjese. Aquí Ok, está no, bien. no vemos eso, pero en algún momento podría mencionarlo, ¿verdad? Pero así como enseñar todo eso no podría.